Cuando tú quieras. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Hoy a la doctora Elena Serrano, radióloga intervencionista del Hospital Clínico de Barcelona, nos va a hablar sobre el valor de la radiómica en el hematoma cerebral espontáneo. Adelante, Elena, cuando quieras. A ver. ¿Veis la pantalla? Sí, perfecto. Vale. Perfecto. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy Elena Serrano Alcalá, soy adjunta de Radiología Vascular Intervencionista en el Hospital Clínico de Barcelona y hoy vamos a hablar de los marcadores del TAC cerebral sin contraste y clasificadores de inteligencia artificial basados en radiómica para predecir el pronóstico funcional en pacientes con hemorragia intracerebral espontánea. Este es el índice que vamos a seguir. Vamos a hacer una breve introducción para luego pasar a ver las características cualitativas y cuantitativas del TAC cerebral sin contraste en la hemorragia intracerebral espontánea. El accidente cerebrovascular es la segunda causa de mortalidad en todo el mundo y la hemorragia intracerebral espontánea es el segundo tipo más frecuente de accidente cerebrovascular después del ictus isquémico y representa entre el 10 y el 20% de todos los accidentes cerebrovasculares. Es el subtipo de ictus más devastador, con una letalidad de hasta el 40% en el primer mes y solo entre el 12 y el 39% de los pacientes consiguen una independencia funcional al alta. Por eso sería importante definir los predictores de crecimiento y de mal pronóstico para intentar estratificar a este tipo de pacientes y adaptar terapias más intensivas o vigilancias más estrechas en los pacientes que tienen mayor riesgo. Como sabéis, el diagnóstico es de urgencia y el gol estándar para el diagnóstico es el TAC cerebral sin contraste. En este TAC cerebral podemos ver características que son visibles a simple vista, que sería el análisis cualitativo, pero hay otras características que no son apreciables al ojo humano, que son características de densidad, de forma, de textura, que sería el análisis cuantitativo. Si empezamos con el análisis cualitativo, vamos a ver algunos factores que se asocian a mal pronóstico en este tipo de pacientes. Para empezar, empezamos con el volumen. El volumen inicial del hematoma sigue siendo uno de los indicadores más potentes para predecir el pronóstico a corto y largo plazo. Se puede medir de forma sencilla con el método ABC entre 2 y muchos estudios, no me voy a poner a detallar cada estudio, pero veis que hay muchísima bibliografía, han demostrado que un volumen inicial mayor de 30 cc pues se asocia a mal pronóstico en los pacientes con hemorragia intracerebral espontánea. Otros de los factores que tenemos que tener en cuenta en el TAC cerebral sin contraste que se asocian a mal pronóstico es la localización. Sobre este tema también hay mucha bibliografía, incluso metaanálisis, que describen que los hematomas lobares no tienen tan mal pronóstico como los profundos o los cerebelosos. Y todos estos factores se van interrelacionando, ¿no? Vemos aquí como para volúmenes del mismo tamaño, pues la mortalidad puede variar en función de la localización, si son profundos o si son lobares. Pasamos a la extensión ventricular, que aparece en el 45% de las hemorragias intracerebrales espontáneas. Pueden condicionar una obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo y llevar a una hidrocefalia o un edema. Y todo esto lo que hace es aumentar el riesgo de mortalidad y mal pronóstico. En 2019 tenemos este estudio en el que evaluaron la presencia de hemorragia intraventricular y evalúan el crecimiento de esta hemorragia o la aparición en los TACs de control. Y ven que crecimientos tan pequeñitos como de 1 mililitro dentro de sangre intraventricular, dentro de los ventrículos, pues se asocian, aumentan el riesgo de mal pronóstico hasta cerca de 3 veces. Y para acabar, otro de los factores pues es la presencia de edema. El edema puede aparecer dentro de las primeras horas después del evento, hay un pico a las 2 semanas y luego se va reabsorbiendo. Es un marcador cuantificable de lesión cerebral secundaria después de la hemorragia intracerebral espontánea y se asocia, como veis en todos estos estudios, a mal pronóstico funcional al alta. Otra de las características que podemos ver a simple vista y en el TAC cerebral sin contraste pues son los signos radiológicos. Hay muchísima bibliografía sobre esto. Empezamos con los signos radiológicos del angioTAC. El más conocido es el spot sign, que es un foco de captación de extravasación en el angioTAC en el interior del hematoma.
Se ha demostrado que es un factor pronóstico independiente de mal pronóstico y de crecimiento del hematoma y aumenta el riesgo, pues, según las series, hasta 3 veces. Y hay algunos grupos que van un paso más allá, incluso valoran el angioTAC multifásico para predecir el pronóstico en este signo, y han visto que cuanto más precoz se vea el signo, pues más riesgo de hemorragia, de extensión del hematoma, de crecimiento del hematoma y de mal pronóstico. Pero el gold estándar para el diagnóstico y lo que normalmente hacemos en casi todos los centros es un TAC cerebral sin contraste, un TAC basal, intentando, pues, mejorar la cadencia del angioTAC. Pues han surgido muchos signos radiológicos del TAC cerebral sin contraste. No me voy a detener mucho en cada uno de ellos porque hay muchísima bibliografía y explicación sobre estos. Definimos el black hole como un área hipodensa en el interior del hematoma, con una diferencia de 28 unidades Hounsfield. Blendsine son hematomas con 2 densidades bien diferenciadas, como podéis ver aquí, con una diferencia de 18 unidades Hounsfield. También tenemos Islandshine, que son pequeños focos de hemorragia alrededor del hematoma principal. Swillshine, que es un remolino, una hipodensidad en forma nodular o redondeada en el interior del hematoma. Y también existen escalas, como la escala original de barras, para cuantificar para intentar graduar estas irregularidades y heterogeneidades de los hematomas. Os dejo aquí una charla en la que explicamos un poquito con más detenimiento cada uno de los signos, pero al final lo que intentan resumir todos estos signos son características de densidad y de morfología. Por esto, el año pasado lo que hicimos con el grupo del hospital fue evaluar los marcadores radiológicos del TAC cerebral sin contraste para ver si podían predecir el pronóstico funcional al alta en pacientes con hemorragia intracerebral espontánea. Evaluamos primero todos los indicadores individuales, todos los signos radiológicos que veis aquí que hemos explicado antes, y luego además creamos unos indicadores combinados para intentar simplificar estas características y agrupar estas características de densidad y morfología. Creamos el Combined Barras Total Score, que es la suma de las puntuaciones de la escala de barras que hemos visto antes, y el Hematoma Maturity Score, en el que definimos el hematoma como maduro, que es aquel que es totalmente homogéneo en forma y densidad, y hematoma inmaduro, que es aquel que tenga cualquier irregularidad o cualquier heterogeneidad en el interior del hematoma. El objetivo del estudio fue analizar si los indicadores radiológicos combinados, Combined Barras Total Score y Hematoma Maturity Score, se asocian a mal pronóstico funcional al alta en pacientes con hemorragia intracerebral espontánea, en comparación con los signos radiológicos individuales que estaban previamente descritos. Y la variable resultado, pues, era el pronóstico funcional al alta. Es un análisis retrospectivo. Recogimos los pacientes que ingresaron en el centro con hemorragia intracerebral espontánea entre enero de 2016 y abril de 2018. Los criterios de inclusión fueron los pacientes de más de 18 años con un TAC dentro de las 24 primeras horas de inicio de los síntomas, y los criterios de exclusión excluimos los pacientes que tenían hemorragia intracerebral de causa secundaria o las hemorragias intraventriculares primarias. Y estas son las variables que recogimos. Recogimos características demográficas, antecedentes personales, variables al ingreso, características radiológicas, indicadores individuales, los signos del TAC cerebral sin contraste y los indicadores combinados que hemos descrito antes. En total incluimos 114 pacientes y estos son los resultados que obtuvimos. En el estudio univariante, respecto a las características radiológicas, pues de acuerdo a lo previamente descrito en la literatura, vimos que tanto el volumen como la extensión ventricular se asociaban de forma significativa a mal pronóstico funcional al alta. Y en cuanto a las características radiológicas, veis como la mayoría de signos del TAC cerebral sin contraste se asocian a mal pronóstico en el estudio univariante. Hay que hacer una pequeña mención, y es que los estudios originales de la mayoría de estos signos no tienen en cuenta otras variables que también se asocian a mal pronóstico, como son otras variables confusoras, como el volumen, la hemorragia intraventricular, que ya hemos visto que también son factores independientes. Por esto, lo que hicimos fue un estudio multivariante para ajustar
todas estas variables por edad, antecedentes de fibrilación auricular, hipertensión, tratamiento anticoagulante, volumen de hematoma, extensión ventricular y nivel de glucosa al ingreso. Con todo esto vemos que la mayoría de los signos radiológicos individuales pierden su potencia estadística, su significación estadística, y los que siguen siendo estadísticamente significativos y se asocian a mal pronóstico son las variables cualquier hipodensidad, cualquier irregularidad, el CBTS y la categoría inmaduro del hematoma maturity score, con hasta 6 veces más de riesgo de mal pronóstico los hematomas inmaduros. Y este es el área bajo la curva que obtuvimos de la categoría inmaduro del hematoma maturity score. Con todo esto llegamos a la conclusión de que cualquier hipodensidad, cualquier irregularidad, la categoría inmaduro del hematoma maturity score y CBTS más de 4 en el TAC cerebral sin contraste se relacionaban con mal pronóstico funcional al alta, y que esta relación sigue siendo significativa tras ajustar el análisis multivariante con otros factores pronósticos independientes. Y la categoría inmaduro del hematoma maturity score obtuvo el mayor impacto para predecir el mal pronóstico al alta. Por otra parte, todos estos signos pues, son signos subjetivos. Hay cierta variabilidad entre los observadores y en algunas series pues, han obtenido resultados modestos de sensibilidad. Todas estas limitaciones pues, potencian la necesidad de tener una herramienta objetiva, cuantificable, para predecir el pronóstico en los pacientes con hemorragia intracerebral espontánea. Y es aquí donde entra en juego pues, el análisis cuantitativo, el valor de la radiómica y los marcadores, los modelos de inteligencia artificial para predecir el pronóstico. Según PyRadiomics hay muchísimas categorías de radiómica con varias variables dentro de cada categoría. Pues hay algunas variables que definen características de intensidad, de tamaño y forma tridimensional, bidimensional, de textura, de nivel de grises. Hay más de 120 variables. ¿Qué hacemos con todas estas variables en la hemorragia intracerebral espontánea? Pues se me ha colado. Revisando un poquito la bibliografía, os enseño un par de artículos que me han parecido muy interesantes. Este de 2020 lo que hacen es intentar con características de radiómica predecir el crecimiento del hematoma. Evalúan más de 260 pacientes y hacen varios modelos. Hacen un modelo radiológico en el que evalúan los signos del TAC cerebral sin contraste que hemos visto antes, blend site, black hole, swirl sign y la heterogeneidad del hematoma. Y hacen también un modelo de radiómica en el que incluyen 9 variables y 5 algoritmos de machine learning. Y luego a partir de estos modelos pues hacen unos modelos combinados. Combinan las características radiológicas con las características clínicas, el modelo radiológico con el radiómico y luego uno en el que se combinan los tres. Y estos son los resultados que obtienen. Pues el signo que obtuvo mejor rendimiento en el modelo radiológico es el black hole sign con un área bajo la curva de 0,6. Si nos centramos en el modelo de radiómica, pues el rendimiento de este modelo pues, aumenta un poquito, con áreas bajo la curva de 0,85, 0,86. Y lo curioso es si vamos más allá y nos fijamos en los modelos combinados. Si al modelo de los signos radiológicos le sumamos las características clínicas, pues veis que aumenta el rendimiento del modelo, pasa de 0,6 a 0,76. Sin embargo, si al modelo de radiómica le sumamos el modelo, los hallazgos del modelo radiológico o el modelo combinado, sumando además las características clínicas, vemos que el rendimiento del modelo tampoco mejora de forma sustancial. Aumenta un poquito, pero nada significativo. Pasamos de 0,86 a 0,867. Acordaros que esto va sobre el crecimiento del hematoma. En esta misma línea, este grupo pues, evaluó también las características de radiómica del TAC cerebral sin contraste para predecir también el crecimiento de la hemorragia intracerebral espontánea. Extraen un total de 1.227 variables que después de la selección de variables pues se quedan con 4 y las someten a 23 algoritmos de Machine Learning. Y estos son los resultados que obtienen. El modelo que mejor rendimiento obtuvo es el Linear Support Vector Classifier con un área bajo la curva de 0,73, un poquito por debajo que en el estudio anterior. Recordad que esto es sobre el crecimiento del hematoma.
A nosotros el objetivo que teníamos era intentar predecir el pronóstico funcional a la alta, que el clínico, cuando hablara con la familia, con los familiares de ese paciente, pues pudiera estimar qué grado de dependencia o de independencia iba a tener su familiar después del evento de la hemorragia. Entonces, nuestro objetivo era evaluar si los clasificadores de inteligencia artificial basados en radiómica de TAC basal podían predecir el pronóstico funcional a alta en los pacientes con hemorragia intracerebral espontánea. Para ello importamos los TAC cerebrales sin contraste del PACS, los descargamos y hicimos una segmentación manual con el programa 3D Slicer con el módulo de Segment Editor. Y de aquí extrajimos todas las variables de radiómica, de intensidad, de forma y de textura. ¿Qué hacemos con todas estas variables? Obtuvimos 105 variables de cada paciente. Primero, en primer lugar, hicimos un procesamiento de datos. Eliminamos los pacientes que tenían algún valor ausente, algún valor perdido. Aplicamos el algoritmo Isolation Forest para eliminar el 5% de los pacientes que tenían valores extremos y llevamos a cabo un proceso de estandarización y normalización para convertir todas las variables de radiómica en variables con una distribución normal y que tuvieran valores entre 0 y 1. En segundo lugar, hicimos una selección de variables. Hay diferentes métodos para seleccionar las variables. Podemos utilizar todas las variables, no utilizar ningún método, esto sería sin seleccionar. Podemos utilizar el método ANOVA, que lo que hace es coger las 7 variables que más se asocian a la variable resultado, al pronóstico funcional, o hacer métodos de reducción de la dimensionalidad, que lo que hacen es valorar todas las variables y hacen un resumen de las más importantes, o sea, generan variables nuevas. Esto es un poco complicado de entender a veces la primera vez que lo escuchas, pero si hacemos la comparativa, usamos como ejemplo el examen MIR, pues es más sencillo. Cuando vas a estudiar el examen MIR, puedes estudiarte todos los libros, todas las asignaturas de todas las academias, todos los manuales. Esto sería sin seleccionar. Puedes utilizar el método ANOVA, que sería coger solo los 7 manuales de las 7 asignaturas que más se preguntan en el examen, o hacer métodos de reducción de la dimensionalidad, que sería leerte todos los manuales y luego hacer un resumen con lo más importante y haces nuevos esquemas, nuevas variables. Una vez seleccionadas las variables, pues construimos el modelo. Para construir el modelo hay diferentes algoritmos. Hay algoritmos que representan las distancias en el espacio, como k-vecinos cercanos, que representan las distancias entre los grupos. O Supervector Machine, que lo que intentan es dibujar un hiperplano de separación que separe los grupos de buen pronóstico o de mal pronóstico. Y otros algoritmos pues son los algoritmos de la familia de árboles de decisión. Utilizamos los mismos pacientes del análisis de los signos radiológicos. Tuvimos que excluir 9 pacientes porque no tuvimos todos los valores, no pudimos conseguir todos los valores de radiómica. Y para este estudio pues incluimos 105 pacientes y de cada paciente conseguimos 105 variables. En el procesamiento de datos de estos 5 pacientes aplicamos el Isolation Forest 5% y nos quedamos con 99 pacientes. Estos 99 pacientes hicimos un training test split estratificado. Esto quiere decir que los dividimos en 2 cohortes estratificadas según el pronóstico funcional. Había el mismo porcentaje de mal pronóstico funcional en los 2 grupos. Hicimos una separación del 70-30%. Así, la cohorte de entrenamiento era el 70% de la muestra, eran 70 pacientes, y en la cohorte de validación el 30% de la muestra, 29 pacientes. En primer lugar, con esta cohorte de entrenamiento hicimos 10 iteraciones de validación cruzada estratificada. Esto quiere decir que fuimos haciendo preguntas, seguimos con el examen MIR, fuimos haciendo ejercicios con preguntas durante toda la semana y el sábado le hicimos un examen y así lo repetimos 10 veces. El problema de esto es que se van repitiendo las preguntas y en el examen pues, van saliendo preguntas que ya ha visto el modelo antes y ha visto repetidas. Con los resultados de estas iteraciones hicimos una media de los valores del área bajo la curva. Y estos son los resultados que obtuvimos. Los clasificadores k-vecino cercano, Supervector Machine y Random Forest 10 con los métodos de selección de variables ANOVA fueron los que tuvieron mejor rendimiento en la cohorte de entrenamiento del modelo.
Y una vez que ya hemos entrenado el modelo, pues pasamos a la cohorte de validación. Le enseñamos 30 pacientes que el modelo no ha visto nunca. Y con esto hacemos las predicciones finales y calculamos la sensibilidad. Y obtuvimos sensibilidades cercanas al 0,9 con los clasificadores K-vecinos cercanos, Supervector Machine y Random Forest 10, aplicando el método de selección de variables ANOVA. Y un poquito para ir un poquito más allá, cómo podemos mejorar el rendimiento de estos modelos, pues igual para el crecimiento del hematoma solo tienen que ver factores de radiómica, características del TAC cerebral sin contraste, pero puede que para el pronóstico funcional haya que incluir también un modelo combinado en el que incluyamos características clínicas. Y en este estudio veis cómo al añadir al modelo de radiómica características clínicas para predecir el pronóstico funcional, pues mejora el rendimiento del modelo y el área bajo la curva. Y estas son las referencias, algunas de las referencias que hemos utilizado y muchas gracias. Gracias, Elena. Pues si quieres pasamos a turno de preguntas. Hay unas cuantas. Empezamos por el doctor Pedraza. Pregunta si en vuestra experiencia podéis predecir la evolución clínica del paciente. Bueno, lo que hemos predecido es el pronóstico funcional. Son pacientes, lo que nos interesaba es ver el grado de dependencia después del evento al alta. Entonces dividimos los grupos en pacientes que al alta son totalmente independientes, los que tienen una dependencia, un grado de dependencia mayor y los que finalmente fallecen después del evento. De acuerdo. En este sentido, también el doctor Luis Domínguez preguntaba si se podría predecir el aumento de la hemorragia en el tiempo. Más o menos similar, ¿no? La respuesta. No, pero el algoritmo no está hecho para eso. No, es decir, no lo sabemos. Vale. Sí es verdad que ha enseñado artículos en los que la variable resultado es la expansión del hematoma. Nosotros no hemos hecho el algoritmo en ese sentido, con lo que solo podríamos predecir el pronóstico funcional y está por ver si ese funciona para la expansión de hematoma. Yo creo que no, por lo que ha explicado, ¿no? Pero yo creo que no. Perfecto. Pues pregunta respondida. Otra pregunta del doctor Pedraza. Dice, si tenéis previsto que el algoritmo también valore los parámetros del angioTAC. Pues la verdad es que no tenemos datos suficientes porque como realmente nosotros no hacíamos ese angioTAC de forma regular, no tenemos pacientes suficientes. Aquí hemos tenido que ir a 2 años y medio casi para tener 100, que es un dato que son unos números justitos, ¿vale? O sea que yo creo que angioTAC no tenemos, yo creo que tiraríamos a hacer este algoritmo un poquito más robusto, ¿no? Con otras máquinas y con otros vendedores y con distintas cohortes, pero la verdad que la angioTAC ahora mismo no tenemos números ni cerca para poder entrenarlo, ¿no? Lo que hacemos en la práctica clínica, por lo menos aquí, para el diagnóstico, es un TAC cerebral sin contraste, que es el gol estándar. No hacemos angioTAC de forma rutinaria para todos los pacientes. De acuerdo. Otra pregunta del doctor Pedraza. Pregunta qué recomendaciones daríais a los radiólogos o radiólogas que están escuchando y que quieren empezar a realizar un proyecto de radiómica. Tú o yo. Dale tú. Dale. Básicamente todo esto de la radiómica y también enseñar el proyecto era por eso, tiene que asentar sobre una base sólida de método científico, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una base sólida de método científico y has hecho unos cuantos proyectos sin estas tonteras de radiómica, ahí es cuando te planteas dar el siguiente paso. Sinceramente, nuestro trabajo creo que es muy sólido. La parte de los signos radiológicos y el análisis multivariante es algo que los artículos anteriores no lo habían hecho. Como ha dicho Elena, no tenían el análisis multivariante con los distintos factores confusores. Ese trabajo, y bueno, y está en el European Radiology, y ese trabajo es un trabajo serio. Sin embargo, todo esto del algoritmo que hemos hecho tiene muchos huecos. Lo que pasa es que hoy día, si no hablas de radiómica o de algoritmia, parece que eres me voy a morder la lengua. Pero todo tiene que asentar sobre una base
de conocimiento de método científico potente. Y luego, poquito a poco, construyendo, ¿no? Estadística básica, estadística avanzada y primeras representaciones gráficas de todos tus datos, ¿no? La exploración de datos y luego un poquito de algoritmia. Yo creo que si has hecho ese camino, la radiómica es un dato más. Si quieres saltar directamente a la radiómica sin haber hecho esa mili de método científico, yo creo que te ahogas, te frustras y los resultados van a ser, no van a ser buenos. ¿He contestado la pregunta? ¿Algo que añadir? Perfecto, Antonio. Siguiente, del doctor Pedraza también. Pregunta, ¿qué porcentaje de falsos negativos habéis encontrado en vuestro trabajo? Bueno, aquí es donde está una de las claves de por qué este trabajo no es bueno, de por qué tiene sus limitaciones. Cuando tú tienes una muestra tan desbalanceada, ¿no? Que estamos hablando que puedes tener un 20% un 20% de pacientes que tienen buen pronóstico funcional y vas a detectar el mal pronóstico funcional, te salen unas sensibilidades relativamente altas, cercanas a 0,9, pero es un artefacto, porque la probabilidad pretest ya era casi 0,8. Ese es el artefacto. Entre comillas, no tenemos, no tenemos falsos negativos de mal pronóstico funcional, porque hemos intentado optimizar el algoritmo hacia la sensibilidad. Pero realmente no sé si llega a ser completamente útil, porque en casi todos estamos diciendo que tiene mal pronóstico funcional, vamos a acertar, pero los falsos negativos, no tenemos falsos negativos, pero tampoco la precisión del algoritmo es buena. ¿Vale? Entonces, cuando tiene una muestra desbalanceada, la probabilidad pretest y la probabilidad real se acercan mucho, con lo que tú tienes esa sensibilidad de 0,89, pero realmente no estás sumando mucho el algoritmo sobre simplemente tener a alguien que te diga que tiene mal pronóstico funcional siempre ese paciente. Gracias por la pregunta. Estas son las que me gustan a mí. Se puede rajar, el algoritmo se puede rajar al medio, que tiene huecos los que quieras. Es sólido la parte de los signos radiológicos. Pero este algoritmo así lo intentaremos publicar, para ver qué revista se lo traga. Básicamente, tal cual, ¿eh? Es lo mismo que a mí me gusta, estoy en una fase que me gusta publicar resultados negativos, si alguien lo coge, y este tipo con fallos gordos de metodología, a ver si son capaces de analizarlo y no dejarse llevar por las palabras algoritmia radiómica, ¿sabes? Que hay muchas revistas que dicen, no, algoritmia radiómica, este artículo lo metemos, y sin embargo... Esto entra seguro. Que no, claro. Sí, yo, el tema del editorialismo también me toca de cerca por la revista. Muy bien, Antonio. Otra pregunta del doctor Pedraza. Pregunta si habéis hecho una pseudo-anonimización de la base de datos y si es muy complejo este proceso. Lo que hemos hecho es una codificación Básicamente, nosotros trabajamos en local, tenemos una base en la que podemos guardar los datos de fecha de nacimiento, número de historia, y esos son los que luego codificamos por CL proyecto, ¿no? R1, R2, R3. Le ponemos un código, el que tú quieras, y los datos sensibles como número de historia o fecha de nacimiento quedan en la base de datos local, en intrahospitalario. Luego la base de datos con la codificación, con el paciente codificado y que no sea rastreable, es la que tenemos en los ordenadores y que vamos trabajando en casa y todo. Pero datos sensibles quedan solo a nivel intrahospitalario. Perfecto. Y pregunta también el doctor Pedraza si habéis solicitado aprobación en el comité de ética. Sí, para los dos estudios, sí. Perfecto. Otro hueco que hay es que no sabemos, porque el comité de ética te evalúa esto, pero luego hay un comité, son distintos, el comité jurídico, ¿no? O la asesoría jurídica del hospital y el comité de ética para proyectos de explotación. Es decir, si nosotros ahora queremos hacer poner este algoritmo en producción, si le preguntamos al comité de ética nos dirá, pues sí, si no se ven número de pacientes, etcétera, pero luego hay que hablar con asesoría jurídica también para ver hasta qué punto esta información se puede usar para cualquier tipo de producto. Yo creo que es algo para lo que los hospitales todavía no están preparados y que tenemos que ir preguntando a uno y a otro, y depende de cómo de exigente sea
las personas que están ahí, ante la duda, dicen no. Yo creo que hay que, en los hospitales, yo creo que es urgente que hagan comités específicos para este tipo de tecnología, ¿no? Que cada vez va a ser más, se va a dar más en los hospitales, ¿no? Correcto. Otra, el doctor Pedraza pregunta si creéis que debería hacerse informe estructurado en el hematoma cerebral espontáneo agudo e integrar en el mismo los datos de radiómica. Una pregunta trampa esta. Sí, la vamos a intentar hacer, Salva, pero tampoco queremos ser muy optimistas con esos datos de radiómica y decir, bueno, estas 7 variables que han sido las más importantes, si las ponemos nos va a dar una predicción. Estamos lejos, pero sí, yo creo que sería interesante. Sobre todo, el informe estructurado está muy bien también para saber lo que tienes que poner y que no se te olvide, ¿no? Yo creo que eso está muy bien, la europea, la americana. Sí. También en la Sociedad Española de Neuro tenemos algún que otro informe estructurado y seguiremos poniendo. Yo creo que está muy bien para saber y que no se te olvide lo que tienes que poner. De cara a que sea una API, ¿no? Que tú puedas poner o exportar cualquier tipo de dato y que el algoritmo te diga el pronóstico funcional, ahí estamos bastante lejos. Yo creo que sobre todo para el informe estructurado, estandarizado, tendríamos que incluir todos los puntos estos del análisis cualitativo, ¿no? Que no nos dejemos ningún factor que se asocia a pronóstico, como la extensión, la localización, el volumen, y no volvernos tan locos con todos los signos que hay descritos, simplemente pues definir características de densidad y de morfología del hematoma, hacer un resumen de heterogéneo, homogéneo, y ya está. Como los tumores al Elena. final, ¿no? De lesión tumoral heterogénea, intraestracial, pues esto es lo mismo. Intraestracial, heterogéneo, homogéneo, denso, no sé qué. Yo creo que eso estaría bien. Ok. Y la última pregunta, también del doctor Pedraza, pregunta si tenéis ingenieros informáticos en el equipo de investigadores y quién forma parte del equipo multidisciplinar. Pues la verdad es que no, tenemos clínicos, tenemos radiólogos, yo formo parte del equipo de informática médica también y me estoy formando un poquito en inteligencia artificial, sobre todo esta parte de algoritmia, entre comillas, de machine learning más que de redes. Y luego tenemos compañeros de neurología como Sergio Amaro, que es muy sólido desde el punto de vista método científico y estadístico, ¿no? El que nos ha hecho todo el análisis multivariante y la verdad que tener una persona con esa solidez para nosotros ha sido muy importante, ¿no? Yo creo que con ese trabajo es con lo que hemos redondeado y hemos podido hacer un European Radiology, ¿no? Con ese análisis multivariante, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por las respuestas, Antonio y Elena. Si queréis, damos paso al doctor Pedraza, si quiere aportar algún dato más o concluir la sesión. No sé si, Gerard, si Antonio como experto quisiera hacer alguna conclusión de cara a la audiencia y después yo comento también mis comentarios. Correcto. Pues, Antonio, si quieres aportar algo más. Vale, yo creo que fundamental lo que hemos hablado de que cualquier trabajo de radiómica o de machine learning asienta sobre una base sólida de conocimiento en método científico, que hay que buscar primero la pregunta y luego hacer el algoritmo apropiado para eso, no tener una base de datos y ver qué sale y ver rular X algoritmo o lo que sea. Yo creo que eso siempre ha sido el cáncer de cuando éramos residentes, ¿no? Es decir, tengo una base, a ver qué sacamos. Ahí no sacan nada, lo que tienes que tener es una pregunta. Y esto es lo mismo, esto es igual. Luego hay que ser, evidentemente, muy crítico con todo esto que hacemos porque el botón mágico pues, es peligroso. Tú haces le das el botón, realmente cómo lo hemos explicado y cómo podemos llegar a explicarlo. No puedes transmitir completamente cómo se ha hecho todo. Yo creo que hará falta en el futuro que haya unos templates o algún tipo de esquema para poner toda la información en un artículo e incluso compartir el dataset, que eso yo creo que ya sí, hay muchos artículos que tienen enlace a GitHub o lo que sea. Y yo creo que básicamente eso. Yo creo que ser crítico, mucho más crítico de lo que podríamos ser con un artículo científico con cualquier tipo de algoritmo, porque la verdad es que es peligroso no serlo y intentar dar esos saltos hacia la producción sin saber los huecos que tiene tu producto, ¿no? Me enrollo un montón, no sé si contestar. No.
Yo lo que diría es un poco que, para resumir, intentar dar un poco una imagen de la clase, sería como un iceberg. El pico superficial es que hemos tenido una pregunta clínica que es cuál es la evolución funcional inmediata de un hematoma espontáneo en TAC simple, y los resultados que habéis comentado es de una sensibilidad del 0,9, muy bueno, pero eso es el pico. Pero realmente el valor es que habéis enseñado todo como lo habéis hecho y habéis, sobre todo, decir a la audiencia, a ver, si queréis hacer radiómica en vuestro día a día, en vuestros temas de investigación, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Lo que tú has dicho ahora, Antonio, has dicho, oye, primero conocer muy bien la radiología, conocer todas las variables, habéis hablado de más de 100 variables, hacer muy bien la estadística, entonces definir muy bien la pregunta, y después, una vez tienes experiencia en el análisis, digamos, estándar con radiología, pasar a radiómica, pero habéis dicho después de tener algún ya trabajo hecho. Y radiómica habéis hecho una autocrítica enorme, os habéis flagelado a vosotros mismos con todas las limitaciones que habéis explicado que tenéis, y habéis dicho que hay mucho que trabajo, o sea que realmente dais una visión muy crítica y que no es un pim pam, sino que hay mucho trabajo a hacer, ¿no? No sé si os parece bien este resumen, lo que es la superficie, pero realmente lo que habéis intentado transmitir, Antonio y Elena. Perfecto. ¿Sí? Amén. Amén. Palabra de Zaroa, te escuchamos, Jenor. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias. Ha sido una sesión excelente. Antonio, gracias por tus palabras de experto. Gerard, muy bien tu moderación, y Elena, como siempre, magistral, muy bien. Gracias. Y un poco, simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Cristina García Vilar, todos la conocemos, del Hospital de Cádiz. Ella nos va a hablar de patología de la región ampular y periampular, y estáis todos invitados. Que tengáis un buen día. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Un saludo. Gracias. Chao, muchas Gracias, adiós. gracias.